¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar nuevamente en Aguascalientes y saludo desde luego con respeto al ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, gobernador del estado de Aguascalientes, a su señora esposa Carmenil López de Reynoso, al diputado Juan Antonio Martín del Campo, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, y al magistrado Juan Arturo Muñiz Candelas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aguascalientes. Asimismo, agradezco la hospitalidad y las palabras del ingeniero Gabriel Arellano Espinosa, presidente municipal de la capital, y saludo con afecto al doctor Eduardo Sojo Garzaldape, que es presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y además no solo amigo, sino colaborador y compañero cercano en el servicio público, al general de brigada Eduardo Baena Pineda, comandante de la 14ª Zona Militar, y a través de él a todos los elementos de tropa destacados en Aguascalientes y en esta zona, a todos los integrantes del presidio, a los representantes de los sectores académico, social y privado aquí presentes, también les saludo, amigas y amigos. El desarrollo al que aspiramos los mexicanos tiene que ser un desarrollo sustentable, es decir, uno que no solo propicie el bienestar, una vida mejor para las familias o las personas que hoy vivimos, sino que además no ponga en riesgo el bienestar y el desarrollo de generaciones futuras. Una de las cosas que más ponen en riesgo el desarrollo de generaciones futuras es precisamente el descuido, yo diría la destrucción del medio ambiente en el país y en el mundo. Cuestiones como el cambio climático, por ejemplo, la enorme alteración que se ha hecho al clima del mundo, que produce afectaciones climáticas, huracanes, más violentos que nunca, sequías donde no se habían presentado antes sequías, el manejo inadecuado del agua durante décadas, sin tratar adecuadamente el agua que se utiliza, o bien sin usarla eficientemente para el riego. En México todavía se destina más del 70% del agua para uso agrícola, por ejemplo, cuando haya una notable escasez de agua para consumo humano. Véase el caso de la Ciudad de México y la zona metropolitana, dada la sequía que se ha presentado en la cuenca del Cuchamala, muchas de las presas están secas, y eso implica evidentemente escasez de un líquido que durante años y años consideramos que simple y sencillamente iba a estar permanentemente ahí, y el no hacer a tiempo las obras necesarias de tratamiento de aguas residuales, de cuidado de los acuíferos, de pozos de absorción para su recuperación, de mantenimiento de las redes de suministro para evitar fugas, etcétera, etcétera, generan problemas precisamente de bienestar y desarrollo para generaciones futuras. En este caso, generaciones del presente que ya sufren precisamente el descuido de generaciones en el pasado. Así que el desarrollo debe ser sustentable, amigable con el medio ambiente, un desarrollo que permita que sea permanente, que sea para siempre. Por eso hemos insistido tanto en el gobierno federal, amigas y amigos, que queremos un México para siempre, un México limpio, un México sustentable. Y eso, el desarrollo sustentable, exige, entre otras cosas, un manejo responsable, un manejo adecuado, eficaz, de la basura que diariamente, por miles y miles, millones de toneladas, desechamos. Por eso me alegra estar aquí el día de hoy, desde luego por estar en Aguascalientes, una tierra a la que quiero entrañablemente, pero también para presentar el Programa Nacional para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos en el país. Estoy convencido de que debemos actuar cuanto antes para evitar que nuestro atraso en el manejo de la basura se convierta en un obstáculo insalvable para la vida del país. Yo quiero celebrar además la presentación de este programa que, como bien dijo el secretario de Medio Ambiente, se retrasó más de una década.
Es un programa que enfrentó en su elaboración mucha resistencia. Quizá la más poderosa es nuestra propia resistencia, la de los ciudadanos, a dar la importancia que merece y en consecuencia los recursos que necesita el manejo responsable de la basura. Pero no es solo, yo diría que no es solo ni siquiera fundamentalmente un problema de recursos, es un problema de cultura, es un problema de aprendizaje, es un problema de hábitos y de práctica cotidiana. Y por cierto, celebro que están aquí, según me han dicho, estudiantes aguascalentenses que están ya incorporando en su educación precisamente educación ambiental. Ya hemos incorporado, por cierto, en los libros de texto gratuitos, partes muy importantes, secciones muy importantes dedicadas precisamente a la educación ambiental. La gestión de los residuos sólidos urbanos, incluyendo los de manejo especial, es decir, no la basura ordinaria de las familias, sino por ejemplo los mineros metalúrgicos o los de la industria petrolera, los residuos peligrosos, representan uno de los problemas más grandes que enfrentamos en el cuidado del medio ambiente. En la Ciudad de México, por ejemplo, con motivo de el bicentenario de la Independencia, le vamos a entregar a los ciudadanos un nuevo parque, el Parque Bicentenario, que se está construyendo en lo que fueron las instalaciones de la vieja refinería de Azcapotzalco 18 de marzo. Pero para hacerlo hemos invertido ya más de 2 años de nuestro gobierno limpiando el terreno. Hemos tenido que estar limpiando la contaminación que ha dejado esta refinería, incluso a varios metros abajo del suelo, para que precisamente sea un parque sustentable. Así que estamos trabajando en este tema. Y así como es el petróleo en esa refinería, lo es también los residuos sólidos que van desde industrias que nunca se preocuparon o nunca hubo una preocupación genuina por el medio ambiente, hasta incluso los residuos que dejan, por ejemplo, talleres de mecánica en las calles y que arrojan los residuos de aceite y el material de los coches al drenaje, por ejemplo. Todo eso amenaza y daña considerablemente el medio ambiente. Y sin contar, decía yo, el que cada día se generan en las zonas urbanas del país 95,000 toneladas de basura todos los días. De ellas, más de 12,000, estimamos, diariamente 12,000 toneladas se quedan en la calle. Se quedan en los alrededores de las viviendas y de las comunidades, contaminando el suelo, el agua y el aire. Un fenómeno muy triste, por ejemplo, es que en nuestro México, muchos de nuestros campos, particularmente a los lados de las carreteras o cerca de las comunidades, se han convertido en campos visiblemente contaminados con basura. Es observable la presencia de botellas, de plásticos que tardarán decenas o cientos de años en destruirse, en fin, y que han contaminado los campos de México, por no decir de los ríos, que los hemos convertido una gran mayoría en drenaje. El gobierno federal ya está trabajando en esto. Está trabajando de frente con un compromiso sostenido que se expresa también en recursos para poder recuperar el medio ambiente y preservarlo. Y si al entrar al gobierno había un 30% nada más de aguas residuales tratadas, vamos a terminar por lo menos con un 60%. Ya vamos casi en 45% en este gobierno. Y si completamos las obras que estamos haciendo de tratamiento de aguas residuales en Guadalajara y en México, donde solo se trata el 6% del agua que se usa, vamos sin duda alguna a rebasar esa meta. Y queremos expresar que eso, que es con cargo desde luego a recursos del gobierno federal, en su mayor parte, lo hacemos con un afán y un compromiso de colaboración y de construcción de alternativas de solución sustentable para los problemas de agua, aire y basura de las zonas metropolitanas del país, incluyendo la capital de la República. Del problema que nos reúne hoy aquí, la presentación del programa de residuos sólidos, hay que decir que de la basura que se recoge diariamente, casi 25,000 toneladas se depositan en tiraderos a cielo abierto o en lugares sin control sanitario,
lo cual daña nuestros ecosistemas y representan focos de enfermedades. Los tiraderos a cielo abierto, que ha sido la práctica habitual, en el mejor de los casos en muchos ayuntamientos del país, es terriblemente nociva al medio ambiente. Contamina el aire por los gases que emite, contamina el suelo por los líquidos y el material que penetra e incluso puede dañar con grave afectación para la salud los acuíferos de las propias ciudades que utilizan esos tiraderos. Contamina desde luego visualmente y daña la calidad de vida de los pobladores. Son foco de enfermedad. Asimismo, los hábitos de vida y de consumo actuales han transformado la composición de los desechos que generan. Tradicionalmente, en la historia de la humanidad, seguramente los residuos eran en su mayoría biodegradables. Los restos de comida o de utilización diaria. En el siglo XX hemos transformado la basura en una basura no biodegradable, una basura que está condenada a permanecer pues cientos de años si no hacemos algo al respecto. Hoy, por ejemplo, los plásticos y otros elementos no biodegradables constituyen prácticamente la mitad de la basura que producimos. Y solo recuperamos entre el 8 y el 12% de los materiales susceptibles de ser reciclados, como es, por ejemplo, el cartón, el aluminio y el vidrio. Todavía tenemos un tramo enorme que recorrer. Sin embargo, en el programa de residuos que hoy presentamos, ya contempla acciones que estamos realizando. Les puedo comentar unas o algunas. Una, por ejemplo, es en el gobierno federal. Todo el papel, que es demasiado todavía, que utilizamos, lo estamos tratando de reducir. Estamos impulsando, por ejemplo, que las comunicaciones se limiten al ámbito electrónico, por una parte, y por la otra, es obligatorio, a partir de mi administración, que el papel que se utilice en el gobierno federal sea un papel reciclado, y además reciclado con ciertas características, por ejemplo, de que no se utilice en su reciclamiento soluciones cloradas o con determinado rango de cloro, por ejemplo. Otras acciones que estamos impulsando es el uso de reciclamiento de materiales. Por ejemplo, las llantas, como hacen aquí en Aguascalientes, se utilizan para alimentar de manera controlada hornos de industrias intensivas en calor, por ejemplo las cementeras, y así, por ejemplo, se limpia esa contaminación. O el PET, por ejemplo, el plástico de las botellas de refresco, de agua, que quizás de las cosas que por su volumen y densidad más están contaminando, también las estamos utilizando. De hecho, no sé si trajeron finalmente bolsas, pero ya en Semarnat, a ver si me pasa la bolsa, por favor, o nomás la enseña por ahí, mayor. Estamos haciendo bolsas para las señoras y vamos a hacer mochilas para los niños. Esa bolsa que ven ahí está hecha de material de PET, de material de botellas, de plástico, que son las que más contaminan, y esperemos contribuir a solucionar el problema. Me dicen que no la ven allá atrás, a ver, pásenme la cama, mayor, ¿no? Esperamos que muy pronto podamos reutilizar todas las botellas PET del país y que nos permitan verdaderamente algún día, hacer un manejo de basura que de hecho reduzca a su mínima expresión la utilización de basura. También tenemos que impulsar, por ejemplo, la utilización de material higiénico como los pañales que sea biodegradable, que hoy representan un enorme foco también de contaminación. En fin, estamos trabajando también para reciclar el cartón y algunos otros materiales. Las propias llantas, por ejemplo, ya se utilizan para hacer material plástico, material flexible, que se utiliza para poner en los áreas de juego de los niños en los parques públicos para evitar que se rompan con tanta frecuencia, por lo menos en caídas, algún hueso o tengan alguna lesión. Y le comentaba al secretario que tenemos que hacerlo y extender ese uso para ver si podemos tener más aplicaciones deportivas. En fin, ya estamos trabajando en eso.
¿Por qué razón, amigas y amigos de Aguascalientes? Porque para el gobierno federal, la gestión integral de los residuos es un reto ineludible que debe abordarse con una visión nacional, con una verdadera visión y política de Estado. Por eso el programa que hoy presentamos ofrece una estrategia viable para alcanzar el saneamiento de nuestro medio ambiente. Con él proponemos, por ejemplo, emprender una nueva etapa en la gestión de residuos, que está basada en 3 R's. Primero, la R de reducción, que significa evitar el consumo de productos que no sean absolutamente necesarios, tanto en los procesos productivos como en la vida cotidiana. Por ejemplo, les decía yo, el papel. Si no es necesario tener todo en papel, si se puede tener en archivos electrónicos, se usa el archivo electrónico y no el papel. Una de las cosas, por ejemplo, que estoy reduciendo y ya prohibiendo muchas dependencias es la utilización de la síntesis de prensa fotocopiada que dejan en todas las oficinas, que no tiene ningún caso, se puede leer electrónicamente o se puede revisar en los periódicos, en fin. La R de la reutilización, que se trata de diseñar productos con vidas útiles prolongadas para que sean utilizadas durante más tiempo. Y la R de reciclado, que significa incrementar el uso cíclico de nuestros residuos para crear nuevos productos, como es el caso de las bolsas que les he mostrado. En suma, ¿de qué se trata el programa, amigas y amigos? Se trata de generar menos basura y de que la que se genere se aproveche de la mejor manera posible. Por eso, con la reducción, la reutilización y el reciclamiento, el reciclado, estamos impulsando un mejor uso de los residuos en el país. ¿En qué frentes queremos avanzar? Primero, una mayor coordinación entre los 3 órdenes de gobierno y una mejor comunicación con los sectores productivos, entre ellos los empresarios. Porque es necesario unir esfuerzos. A mí me preocupa mucho como presidente de la República que estamos haciendo un esfuerzo enorme por avanzar en el frente ambiental, pero todavía muchas disposiciones constitucionales incluso dejan un enorme ámbito de discrecionalidad en otros órdenes de gobierno. Entonces, poco podemos hacer a veces para evitar que un ayuntamiento vaya y tire a cielo abierto sus residuos. Pocos instrumentos de política pública podemos utilizar para coordinarnos todos. El programa busca una coordinación. Por eso agradezco precisamente la presencia de alcaldes aquí que representan ayuntamientos de México, el alcalde de Naucalpan, José Luis Durán. Agradezco desde luego al alcalde de Aguascalientes por su hospitalidad, pero también a otros alcaldes anteriores de Aguascalientes que empezaron con este asunto del manejo de residuos en la ciudad, incluyendo el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, Antonio Martín del Campo también, en fin, otros que han estado trabajando precisamente para poder hacer de este depósito de residuos sólidos un depósito sustentable. Yo creo que falta mucho por hacer, ciertamente. A mí me gustaría que algún día no sea necesario acumular tanta basura, pero la que se acumula debiera, desde luego, aprovecharse al máximo como se busca hacer. Segundo, el poder aprovechar lo que se tiene para mejorar el ambiente. Por eso me va a dar mucho gusto en unos momentos más iniciar el proyecto o poner la primera piedra de la planta generadora de energía limpia, respetuosa del medio ambiente, a partir del gas metano, que se forma en estos tiraderos, en estos rellenos sanitarios, en San Nicolás y Cumbres. ¿Por qué razón, amigos? Porque toda materia orgánica, al descomponerse, genera gas, y ese gas, al irse a la atmósfera, genera precisamente calentamiento global y cambio climático. Aquí ya le están dando una lana a Aguascalientes porque en lugar de liberar el gas, por lo menos lo atrapan, lo entuban y lo queman. Y ahora vamos a dar el paso siguiente. Ese gas, en lugar de quemarlo, vamos a usarlo para producir electricidad que se utilice en las calles o en los hogares de Aguascalientes. Y esto es posible. A mí me tocó como director de Banobras
autorizar y empujar el primer diseño de una planta de biogás en México, que es precisamente una planta en Nuevo León, la que recibe la basura de la zona conurbada de Monterrey. Esos rellenos sanitarios ya generan el metano, que es gas natural, y esos rellenos sanitarios ya generan la electricidad a partir de ese gas, la electricidad necesaria para el alumbrado público de toda la zona metropolitana de Monterrey. Es un proyecto viable y que con el precio de esa electricidad incluso pueden pagarse las obras respectivas. Tercero, vamos a promover el fortalecimiento institucional, técnico y financiero de las instancias federales, estatales y municipales que manejen desechos sólidos. Es fundamental que haya cada vez más programas educativos, más programas de prevención y también haya más autoridad, más fuerza, más capacidad de cumplimiento en las autoridades. Es decir, necesitamos respetar a las autoridades y las autoridades tienen que hacerse respetar también a través de un comportamiento más honesto y más eficiente y un uso adecuado de las atribuciones del poder público para hacer cumplir las normas en materia sanitaria. Cuarto, hay que actualizar el marco jurídico administrativo en la gestión integral de los residuos. Debemos trabajar para adaptar las normas que tenemos en la materia. Quinto, fomentar una nueva cultura ambiental en el manejo de la basura. La sociedad necesita consolidar un cambio de mentalidad y de actitud para producir menos basura y hacer el esfuerzo de separarla correctamente. A varias generaciones de mexicanos se nos educó, o mal educó, diría yo, tirando la basura en las calles, o sacando la basura y si no pasaba nadie, y no veía a nadie, pues a tirarla en la calle y correrla en la noche. La verdad es que eso es lo que sigue ocurriendo por un problema, yo diría, suicida ambientalmente, de creer que no nos va a afectar eso cuando en realidad estamos destrozando nuestro medio ambiente. Sexto, necesitamos reordenar los sistemas de gestión integral de los diferentes tipos de residuos. Sí es importante que la gente comience a separar la basura, porque la basura separada, por ejemplo, la basura orgánica, puede generar, por ejemplo, fertilizantes. Es muy curioso ver cómo el año pasado que subió tanto el precio del petróleo y del fertilizante, si algo necesitaban los campesinos era fertilizante. Pero también era paradójico, triste ver que en esas mismas comunidades había enormes tiraderos a cielo abierto de basura, con enormes cantidades de materia orgánica que bien pudo haberse transformado en composta para utilizar esos materiales. Por cierto, también a partir de esos precios tan altos, iniciamos un programa de producción de abono orgánico a través de Semarnat de Agricultura, que esperamos ponerlo a disposición de la gente muy pronto. Amigas y amigos, ¿cuáles son los objetivos que nos hemos propuesto? Por lo pronto, para el año 2012, cuando terminamos nosotros, las siguientes metas. Tener en operación 93 plantas para el aprovechamiento de los desechos orgánicos. Es decir, 50% más de las que hay ahora, y construir por lo menos 2 centros integrales de aprovechamiento y reciclaje de residuos sólidos. Incrementar el aprovechamiento de vidrio, cartón, metales y plásticos en un 11%. Poner en servicio 50 rellenos sanitarios nuevos, especialmente en los lugares más contaminados por basura en el país, donde pondríamos el 100% de la basura que no es recogida en esos lugares. Incrementar el aprovechamiento de residuos minero-metalúrgicos en 50%. Tener capacidad instalada para confinar al menos 1,5 millones de toneladas anuales de residuos peligrosos, 4 veces más que hoy en día. ¿Qué pasa, amigos? Hay residuos de algunas industrias que son peligrosos para la salud. Pero la política que parece se ha seguido es, como nadie quiere que haya cerca de su comunidad residuos peligrosos, cree que la mejor manera es oponiéndonos a que haya esos residuos, depósitos de residuos peligrosos. Y esa es la peor manera de proteger la salud, porque entonces quien tiene residuos peligrosos va y los esconde por ahí
y están afectando y contaminando el medio ambiente. Cuando la solución es tener un confinamiento seguro, que por supuesto se puede hacer a base de materiales, concreto, etcétera, etcétera, para poner esos residuos peligrosos e incluso poder generar ingresos para la comunidad o la localidad que lo recibe. Recuperar 300,000 toneladas al año de residuos de manejo especial, como los residuos electrónicos, las llantas, los vehículos usados para reciclaje y otros. En fin, queremos reducir a través de estas acciones emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera por casi 10 millones de toneladas de emisión de carbono. Amigas y amigos de Aguascalientes, los rezagos en el manejo integral de la basura merecen una atención urgente e inmediata. No hay tiempo que perder en esta materia. Lo que está en juego es el bienestar de los mexicanos hoy y especialmente el bienestar de los mexicanos del mañana. Yo quiero invitarlos a todos a que asumamos esta tarea común como nuestra, a que separemos la basura, a que apoyemos las acciones de reciclamiento, de reuso, de reducción, a que impulsemos programas que permitan el aprovechamiento sustentable de los residuos sólidos en el país. Que en cada casa, en cada escuela, en cada fábrica, en cada comunidad, a través de acciones responsables, podamos contribuir a tener en México el ambiente limpio, el desarrollo sustentable que merecen esta y todas las generaciones de mexicanas y mexicanos que no sucederán. Así que enhorabuena por este programa, felicidades a todos, muchísimas gracias.